Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Guerrero Highlander o Guerrero Reno, podéis llamarlo como queráis, que consiste en llevar solo una carta de cada tipo para que nuestras legendarias Highlander activen su condición. Por si alguien no lo sabe, Highlander viene de la película con ese nombre, que de sobrenombre tiene, solo puede quedar uno, ¿no? Y consiste justamente en eso, solo tienes una carta de cada para que Bran Minero y Reno Llanero Solitario siempre tengan su grito de batalla activo, que solo se activa cuando tienes una carta de cada en el mazo inicial. Reno ya lo conocéis, limpia toda la mesa, y Bran, pues probablemente la mayoría también, ¿no? Durante el resto de la partida, todos los gritos de batalla se duplican. Absolutamente demencial. Si ya muchas cartas con gritos de batalla son buenas, con doble grito de batalla se vuelven rotísimas. Eso sí, tienes que gastar un turno en 8 de maná, no hacer nada. Y este tipo de mazos, en realidad, en rangos altos, en un meta real, con jugadores que te jueguen mazos buenos perfectamente, perderá casi siempre. Pero nosotros jugamos en rango de personas normales, mortales, y no en personas de Master Tour. Por lo que este tipo de mazo pues funcionará mejor y además va bastante decente contra mazos muy agresivos porque funciona decente anti-agro por todas las herramientas controleras típicas de guerrero. Esterilizar, camorra, réplicas, otra camorra que pueda salir de regalo de Garrosh, llamas bravantes también limpia bastante bien, el propio Reno también limpia bastante bien, o sea, tenemos una buena cantidad de removal. Y luego con Bran y todos esos gritos de batalla tenemos muchísimo value, muchísima codicia, muchísimas cartas que hacen efectos muy poderosos para que a largo plazo, a muy largo plazo, sea muy fácil ganar la inmensa mayoría de partidas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esbirros, Zogrun. Metemos 3 bombas al mazo del rival, 6 con Bran. Las bombas, cuando las roba el rival, destruye una carta de su mano, de su mesa y de su mazo. Brutalísimo. Ciliax, llevamos esta versión de Ciliax. Hay gente que todavía juega con la versión Ciliax Virus y luego el módulo y luego la estación de hidratación, incluso Doctor Boom, con otros esbirros con provocar y tal. Pero bueno, parece que la versión óptima, según Vicious Syndicate, es esta. Y sí que es verdad que esta te sana más y es muchísimo menos castigable por cartas tipo Yogg-Saron, ¿no? Así es que esta es más inmediata y más segura y menos codiciosa. Y ya al no resucitar los 2 Ciliax con renacer tal, desde nerfeo a estación de hidratación y Doctor Boom, pues ya por eso no lo jugamos. Luego, esta versión lleva el propio Grifta, que está bien por lo general, y claro, con Bran son 2 amuletos, ni tan mal. Y luego Marín es absolutamente espectacular. Marín, 2 veces elegir tesoro y las otras 3 al mazo. Rotísimo, básicamente. ¿Qué más tenemos? ETC, que dentro de ETC, el propio ETC con Bran jugado nos da 2 miembros de la banda. O sea, Zola para otro bicho más, meter más copias aún, Zola grito de batalla, más copias aún de otros esbirros brutalmente. O si no, Incendius, que también está muy bien en esta versión. Incendius, carta de la nueva expansión, mete 5 erupciones en nuestro mazo. Y las erupciones es que cuando se roban, hace 1 de daño a todos los enemigos, esbirros y el héroe también. Y además tiene Incendius efecto de final de turno que aumenta este daño en 1, por lo que siempre lo juegas, se activa el efecto y ya pues tu rival te lo podría matar, ¿no? El primer turno pues erupciones por 2, al siguiente turno serían 3, a veces puede sobrevivir 1 o 2 turnos, lo cual hace que las erupciones sean brutales. Y con Bran serían 10 erupciones, lo cual lo hace brutalísimo. Vendedora porque así viene bien anti-agro, si necesitan mucha supervivencia contra agro o contra mazos combo muy face, ¿no? Esos 8 de armadura con Bran también viene muy bien. Y qué más. Rata, disrupción, con Bran quitas 2 cartas del oponente. Los frutos secos vienen muy bien para jugar un turno antes ese Reno o ese Bran. Más armadura. E incluso llevamos alumno de Alvariza, muy interesante, ¿no? Esta carta muy versátil en muchísimos mazos. Cualquier hechicito nuestro que tengamos en el deck puede estar bien. Y con Bran de nuevo, pues 2 hechizos, más generación de value, ¿no? Llevamos, que esta es la primera vez que subo un vídeo de guerrero desde que salió oficialmente la expansión, fijaos la cosa,
llevamos el turista de guerrero, ¿vale? ¿Por qué no he traído guerrero desde que salió la expansión? Porque lo veíamos, lo veíamos continuamente desde la cara del oponente, ¿vale? O sea, si los oponentes jugaban muchísimo guerrero, para mí perdía todo el sentido y la motivación jugarlo, ¿no? Porque ya lo veis vosotros por la otra parte. Y aparte, a mí el tema de jugar el mazo súper spameado, súper popular por toda la gente, en cierto modo me da reticencia, ¿no? Me resulta cansino, ¿vale? Pero bueno, puedo entender que a la gente le gustase el guerrero Ciliax porque gana y es sencillo, y el guerrero Highlander porque además tiene más codicia y más diversión. Y yo siempre que he criticado en los vídeos de que me gane un guerrero Highlander por codicioso y ya está, en el fondo lo digo en tono medio de broma, ¿vale? Medio en serio, medio de broma, porque yo al final siempre digo que la gente juegue lo que le gusta. En los vídeos de que te crafteas y todo eso, siempre digo lo mismo. Juega lo que a ti te gusta y lo que a ti te divierta, ¿vale? Eso, o sea, aquí no se juzga nunca a nadie por jugar, excepto si juegas Acer, también es broma, lo tengo que aclarar. Bueno, medio broma. ¿Sacer? ¿Veis, no? En la doble sentido continuo. Menos con Sacer. Ya está bien. Entonces, pues eso. Así es que ya creo que ya tocaba traerlo, ¿no? También por mi afán de traeros cosas diferentes casi continuamente. Jamen hambriento. Cuando lo añades en tu mazo, puedes añadir las cartas de druida de esta expansión. Pero es que aparte el efecto de Ham no está nada mal, ¿eh? Comes un esbirro del oponente de su mazo y le da +2/+2. La idea es que deniegas un esbirro del mazo del oponente. A veces puede ser muy útil. Y si llevas estación de hidratación, pues Ham resucitaría. En esta versión no la llevamos, la he desencantado y todo. ¿Sabes? Como si me faltara polvo. Esta es mi cuenta de América, por cierto. Estación de hidratación que resucitaría ese Ciliax, ese Ham, etcétera y tal. Pero como ya no resucita múltiples Ciliax, que era lo roto de esta carta, pues por eso ya no lo llevamos. También llevamos un sueño bajo el firmamento, muy versátil, sobre todo para robar y refrescar 2 veces casi siempre lo haremos, pero en general es muy útil la carta. Y principalmente metemos el kit de guerrero, el kit de turista, por esta. Nuevas alturas, aunque sea solo una copia de esto, ya lo justifica totalmente. Muy buena carta. Nos la quedaremos siempre de mano inicial, abuso de cristales de maná, sabéis que esta mecánica es rotísima. Y frutos secos funciona particularmente bien en esta versión, en todas las versiones Highlander en general, en Druida también, porque sacar turnos antes Brano Reastrasta o el Reno está muy tocho, ¿no? Así que frutos secos con duplicados no renta, en Highlander sí renta. Poco más que comentar, ¿no? Creo que de cartas de la nueva expansión no me... Sí, lo hemos comentado todo, básicamente. Así es que, sin más, os dejo con las partidas. Vale, cazador. En teoría debería ser buen matchup. Pero bueno, ya sabéis, de la teoría a la práctica hay un trecho. Y contra Hunter, esto y esto no me desagrada. Tenemos al mitiquísimo Ciliax, que es la 7ª mejor carta del mazo de mano inicial. Tiene sentido, ¿no? Tenemos muchísimas sinergias con él, como la... No, esta versión es sin fuga química. ¿Esta versión es sin fuga química? ¿No era un spell de 5 de mana el de sacarlo antes de tiempo? Entonces quedármelo de mano inicial no será tan bueno, ¿no? No sé. A ver, es que hasta el orden me raya un poquito, sinceramente. Hasta el orden me raya un poquitín. Que me cambien el orden. Vendedora de armaduras. Es que el azote a mí me cuadra. Vendedora de azote. Esto mato cosas de early game. Esto, el que me lo pongan tan arriba, pero no tenga la de sacarlo antes de tiempo, me raya un montón. Quizá el rampeo es muy bueno también, evidentemente. No sé, quizá me caga encima quitándome el Ciliax, puede ser, pero bueno. Sin la fuga química no lo veo claro. Y es curioso que quite la fuga química. Supongo que ya al no tener tantísimo abuso de Ciliax como antes no renta tanto. No lleva el Dr. Boone esta versión, por ejemplo. Ni la estación de hidratación. ¡Copón! Eso sí que lo había visto en varias versiones. Vale, este es muy Highlander. O sea, es bastante menos... Esto quizá lo debería de aguantar. Nah, lo veo bien tempo. Si hago esto pronto, esto... O esto igualmente. La fuga química. Sí, ya... Es que he seguido viendo con estación de hidratación. Entonces, ¿por qué llevas esa versión de Ciliax?
Creía que simplemente cambiaba unas cuantas cartas con respecto a la versión que yo tenía ya pensada de antes. Pero no, cambia un buen puñado de cartas. Doble moneda para Reno es interesante. ¿No es módulo virus? Madre mía, yo ya... Copipasteo y no tengo claro lo que es. Nada, el Death Tracker no me lo dice. En fin. Punis por copypastear, supongo. Entonces no resucitamos nada con esta versión. Simplemente es un guerrero Highlander Greedy de toda la vida. Cazador Arcano. Pero si ya no están las cartas de Arcano de antaño, ¿no? Supongo que hago esto porque tengo ya la Camorra en el deck. Y el 1 de mana de diferencia puede ser interesante. El bueno de Ham, que si eres ultra greedy pues puede ser interesante, pero en principio no lo sería. Y las monedas para el Ren lo veo demasiado tocho. Tico, tico, tito, ti. Y dispara Arcano Face. Así sin más. La parte buena del Ciliax de duplicar es que, pues sí, no te humilla el Yogg-Saron. Eso es totalmente cierto. Vale, supongo que ahora sí este. El alumno de Alvariza. Lo ha puesto todo. Robo entre el buffet libre, el tótem y luego ya la propia curva del deck. Vamos bien. Marín, sueño. Vale. Antes que pasar turno haría Ham. Puedo hacer esto y... Vale. El azote, supongo que está bien también. Embate es también una opción. De hecho, me gusta. Y limpio los dos. He visto un erizo de mar. En más armadura esto. Súper difícil. Removal, removal, removal. Entonces esta versión es muy Highlander. Y ya el tema de Ciliax te lo olvidas bastante, ¿no? Demasiado nerfeado. Madre mía, yo estaba bastante convencido de que no iba a ser suficiente el nerfeo. Y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Ha sido bastante útil. Supongo que ahora sí que hago Ham Tempo. Forja, secretos, supongo. Pego con este. Y si es explosiva me la quito ya. Que veo raro que pique explosiva, pero bueno. Y congelante también. Vale, ok. El bueno de Ham. Zogrun lo podría hacer ya, pero tardaría muchísimo tiempo. Es mejor que haga el bueno de Reno cuanto antes. De hecho, cuando haga... Lleve el guacamayo. Con el bueno de Reno, el Zogrun al siguiente turno sí que entraría bastante mejor. Matar. Muy vieja escuela su mazo. El otro Jaffa. Vale, supongo que hacemos la Camorra ahora. A ver si gana mi Naga. Frutos secos hace que pudiese hacer el Reno el próximo turno si cantar las monedas o hacer un poder de héroe. Llámalo como quieras. Supongo que sí, o sea, no creo que haya mejor uso que ahora de los frutos secos. Sobrevivió este, durillo. Vamos a tirar frutos secos. Estamos telegrafiando un poco el Reno, pero igualmente él sabe que tengo 2 monedas, o sea, lo mismo, ¿eh? Pipom. La ubicación se la quitaríamos, bastante bien. Quizá me interese tirar gafas primero por armadura por 0 de maná. Aunque esto normalmente es interesante guardárselo para el spell de 6, ¿no? Esterilizar. Pero si me veo muy bajo de vida... Madre mía, le voy a quitar una barbaridad de cartas. Este tío lo de jugar en tono Reno se la pela por completo. También podemos hacer esto, pero mejor Reno directamente. ¡Cuidado! Estoy rotísimo en este nivel de poder. Pues ya está. Pues...
No dramita. Renito, si lo puedes jugar vivo, está muy fuerte. Si no juegas en un meta tryhard, en un elo tryhard, va a tener comodidad para poder jugarlo, así es que... Zogru, poder de héroe con esas moneditas. Y esto de nuevo cuesta 0, que ya sí que lo voy a jugar porque ya he perdido bastante vida. Y el minion en mesa interesa. Parece que he hecho la rima a propósito, pero no. O sea, esto me interesa pese a que pudiese darme más armadura con este. Bufito para Zogrun. Y si se roba una bomba pronto, pues genial, ¿no? El Ciliax ahora mismo me vendría muy bien. Es cierto, seguramente sería ganar ya. Pero bueno, no me veo mal. Eso sí, trampa en plan congelante y tal, ahora mismo hace que el Zogrun se pierda por completo, que tampoco es lo suyo. Y creo que voy a pegar. Voy a no jugar en torno a la congelante porque no me renta demasiado. El significado oculto sí que me sale bastante bien no jugar en torno a él, porque ya ves tú, a esta altura de partida dejar un mana libre. Y la antihechizos con monedita también bastante fácil jugar en torno a ello. El bueno de ETC, que me da la de armadura si yo quiero. Y como son minions, me motiva bastante a no tirar, a no pegar por la congelante. ETC Zola. El problema es la rata. Así que sí. Ah, pero la rata sigue siendo un problema siempre. Vale, voy a hacer esto, que creo que está bien siempre. Vale, si piquea explosiva es bastante más probable que no sea congelante. Pues sí que lo era, sí. Vale, igualmente no drama, porque significa que puedo jugar ya las dos cartas que yo quiera de aquí. Y la vendedora... ¿Importa el orden? Nah, supongo que 2 daños a face no son demasiado relevantes. Y quizá me da alguna sorpresa. Ya quedándosele solo un secreto, veía bastante más probable que el segundo fuera significado oculto, que me estuviese baiteando básicamente. Ese sí que no es congelante por esto. Disparito face. Filotormenta limpia eso. Explosiva, vale. Podría haber hecho este orden, lo sé. Pero la idea es hacer esto primero. ¡Nos oigo! Y forjamos. Entre el poder de héroe y los pocos minions que tengan en mesa, pues que tenga yo en mesa, pues ya estaba bien. Que robase una TNT sería decisivo, pero parece que ni eso. Aquí estamos full guerrero control, full pesado. 12 de vida, bien, aunque sean 2 hechizos. Es que esa carta era para sinergias de... Me sorprende que sigan estándar. De titanes. Esto me puede dar letal perfectamente. 9, 10, 11... La de daño me da letal y la de sanación me beneficia a mí más porque es el que tengo yo más tiempo. Esto es letal. Pues yo... Grande Grifta. Bastará con un disparo. Y bueno, ya vi en parte por qué Grifta, aparte de que con Bran tiene sinergia, ¿no? Los valorios falsificados que le da al oponente suelen ser peores y encima son bastante peores la mayoría. Y encima todo a lo mejor hasta tiene un poquito de efecto de 1000, ¿no? Tenemos buffet libre, frutos secos. O sea, eso es Ciliax tempranero. Buffet libre tiene un keep win rate muy bueno. Así es que supongo que tiene sentido quedárselo. Si él es el mazo de Pícaro Sonia y lo juega bien, no hay nada que hacer. Vamos a no jugar con eso demasiado. Efectivamente el Ciliax de copia. Vuelvo a ser pleb porque no le he cambiado la skin de nuevo. Y es Pícaro Freestyle, ok.
Supongo que en esta cuenta tengo bastante poco elo y por eso salen mazos freestyle. De diferentes razas que tengo, Totem, tengo Naga y ya está. Y tengo el Ciliax. Tirororito. La pregunta del millón, tío, moneda. La moneda en esto es muy buena, supongo que me espero. Si no, Bran no tiene raza, Ham tampoco, Timón, Grifta, no es pirata. Y ya la rata tampoco tiene, ¿verdad? Rata tampoco. El de la moneda tampoco. Y vendedora tampoco, sí. Ah, no, la Javaspin, claro. Sí que son 3, sí. Además tienen más o menos sinergia entre sí, mola eso. Ignis. Vale. Puedo sin más matar este. No sé si es perder tiempo o no. Esto me da 3. Tirororito. Supongo que está bien. Se me hace bastante feo, pero bueno, es como juega este mazo. ¡Pimba! Es hacer tiempo hasta jugar Ciliax, y Bran, y Zogrun. Él puede que sea pícaro excavar, en cuyo caso tiene muchísimo value y es complicado. No, parece simplemente un pícaro ladrón ahí full codicioso, que es peligroso por supuesto, pero me da bastante margen para hacerte mayo de Bran. ¿Esto de dónde es? Del rufián. Ah, no, creas de Buy. O sea, puede ser anti-hechizos, ¿eh? Vale, esto viene bien anti-hechizos. Vamos a jugarlo. No lo es, no importa. Aquí ahora tengo miedo de la rata. ¡Ah! Es verdad, Marina es pirata. Qué roto está esta interacción. Muchísimas cartas. Vale, me espero. Moneda marín ahora mismo me interesa bastante. Papi, 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 pom. Piro, piro, pom. Y eso es peligroso. Bueno, no tanto. De hecho, no sacaría mesa a priori. Sin más. Mileo una, pero creo que hay que aceptarlo. No sé si perder tiempo en esto. Mejor el tótem directamente, sí. Puedo tirar esto y así no mileo. Ah, venga, sí, creo que está bien. Sí, no es tan vale. Sí, está muy bien hacer esto, sí. Que además justo el mileo sí que puede ser relevante. Y el Naga no es tan importante. Es útil, pero que tampoco es una cosa ya espectacular. Tiro, titi. Tradea para hacerse hueco, lógico. Aquí ya está el tema, pues eso, camorra. Vale, sí que es excavar, sí que es full codicia de... Ya no solo test screen gris y el kit de excavar, sino también muchas cartas que generan otras random como el pirata, el juego de cardo, que por lo general no son demasiado buenas. Meter esto dentro de que pueda ganar la camorra me parece interesante. La anti-hechizos la hemos jugado, ¿vale? ¡Pelea, pelea, pelea! Y ya, si tengo comodidad, marina a la vuelta. Igualmente podemos gridearlo el marín de todos modos porque está este después, que me sanaría mucho si pierdo mucha vida. Vale, eso no importa demasiado. ¡Wow! Magnetiza. Pero se ha convertido esto en un cazador o algo, claro, juego de cardo. Sí, esto es hacer marín y ya haríamos Ciliax al próximo turno, sí, eso. Creo que está bien. En robar, por supuesto. Tengo muchísimas cartas caras y útiles en mi deck. Imagínate pillarte de aquí un Reno o un Bran por 0. Pasada. Tirota. Y aquí, pues si perdemos muchísima vida, lo más peligroso es que me mate y lo tiene complicado. Ya pues... Ciliax y a otra cosa. No puede sacar más mesa. Interesante eso. Cinta recopilatoria. Va full todo lo de pícaro ladrón. ¿Eso qué es? ¿Que lo coinea? Ah, pero ¿qué te da a ti? Pues vale.
Ok. El Cilia sí que es verdad que con Bran es una carta más. Lo grideo. Tenemos Camorra de aquí, si no sale nada del Ciliax. Podemos hacer Camorra. Dan ganas, ¿eh? Uf. La codicia de Control Warrior que se me está metiendo en el cuerpo, ¿eh? Hago... Sí, ¿no? Tengo mana para todo. Tengo que hacer además este orden, sí o sí. Puede ser rata todavía. Eso es un problema, ¿eh? Además justo sale la rata, ¿verdad? Claro. Justo sale la rata. Bueno, confiamos. Sale la rata justita. Si es rata, salta. Vale, no es rata, no es rata. ETC, El azote supongo que está bien por tema de puro tempo. Esto con esto podría ser útil, pero creo que ya me gusta. Y el ETC por tempo sí que lo voy a hacer. Incendius, teniendo en cuenta lo greedy que es él, creo que es lo suyo. Antes que esto, no creo que necesite tanta supervivencia. Tenemos esto y ya por supervivencia he jugado esta. Vale, ha sido bastante cutre la varita. He pillado coste 1, 2 y 4. Pero bueno. ¡Eudora! Hostia, qué picarda la música, ¿no? No la había escuchado prácticamente nunca, creo yo. Embate. Y tiene armadura el Lolazo, ¿no? Y Breakdance quiere pillar varios tesoros. Nada, aquí Zogrum post-Reno, post-Bran 100%. De esta manera ya el tío está jugando lento e inevitable. Mira, ya está mi Reno. Vale, a ver, ¿hago ya Ciliax o cómo va esto? ¿Cómo va esto? Supongo que sí. Y ya nos tomamos cierta calma, ¿no? Se me hace raro. Ah, el bufo. ¡No! ¡Oh! ¿Es bueno? No, necesito los frutos secos. Con frutos secos es jugable, ¿eh? Interesante. Podría ser importante. Hurto, tío, hurto. Es que con todas esas cartas... A ver, esto lo he hecho Highlander y ya la codicia absoluta, ¿no? Pícaro full ladrón Highlander. Tocho. Vale, me sano de nuevo. Aquí puedo plantear un play lento. Lo que pasa es que no hay ningún play lento que me guste. Me gustaría muchísimo hacer esto y esto cuando tenga el Bran. Bran en el fondo de mi mazo. Vaya, no me sano más. Y esto es peligroso. O a lo mejor toca hacer ya el Reno. Sí, ¿no? Quizás Reno es más importante más adelante, pero bueno. Esta situación me incomoda lo suficiente. Puedo hacer también arma. ¿Qué hago? Ham arma. Venga, va. Vamos a alargarlo un poquito más. Si le quito Screen Gris se va a poner muy triste, ¿eh? Minero Cobalt. Bastante cutre. Sí, supongo que esto está bien. Estalea un poquito más. Intentamos darle más valor al Reno. ¡Ah! No, es Created by. ¡Oh! Pero tiene muchísimo sentido que él lo llevase en su mazo base. No sé, no entiendo absolutamente nada, ¿vale? El tío es quiero jugar con cartas random. Full codicia y ya está. Pero tenemos el counter de la full codicia, que es más codicia aún. Tiene que entrar el Bran. Eso sí. Supongo que me pongo a robar con esto, sí. Ahora que ya tengo... ¡Ah! Chavales, el freestyle me ganó. En efecto. Creo que es imposible que no se coma el Bran. Fui freestyleado by America Server. No me quedan minions. No me quedan minions en el deck. En efecto, esa América no lo entenderías. Creo que aún así le puedo ganar, creo.
De hecho, su mazo se está quedando más pronto que tarde sin cartas. Zogrum probablemente lo pueda jugar pronto. A ver si pillo algo de forjar también prontillo. Otra Eudora. Y se la devuelve. Me va a jugar 100.000 tesoros de Eudora. Parches del oro falso. No, pero las bombas pueden matar los pilotos de parches ahora. ¡No! Da igual, tengo que hacerlo, ¿no? Esto también le podría quitar la Eudora. Vamos a intentarlo. ¿Esto qué es? ¡Sonia! Vale, ni tan mal quitarle Sonia, ¿eh? No sé con qué tendría sinergia Sonia, pero bueno, es codicia, por eso lo lleva, supongo. Las bombas que no maten paracaidistas, por favor. Vale, bien. Que se roben cuanto antes y que no se milen. Pero sí, quiero jugar Zogrun ahora que puedo, que si no luego no sé si voy a poder. Incendios tampoco estaba mal, pero bueno. Me queda todavía frutos secos para tirar este. Esto está interesante también. Esto en corona gano, seguro. Mira, lleva eso, tío, no lo entiendo. No entiendo su mazo. Lo que estoy seguro es que debería de haber llevado Highlander, tío. Si metes tantas cartas freestyle, hazte los Highlander. No sacrificas nada. Y es más gracioso y divertido. Y tiene el reno. Y el arma esta created by. Por el spell de DK. Es increíble. Ay. De forjar me quedan todavía 2. Me gustaría jugar Ignis antes que el Kobold, lógicamente. Ahí están los frutos secos para hacer el Ciliax. Que supongo que sí que me interesa. Puedo tanquear un poquitín ahora que tengo el tema de Ciliax. Todo tiene su punto de fundición. Bastará con un disparo. Y le sacamos valor al poder de héroe, que siempre se agradece. Quizás sobrevive Incendius, incluso se hacen más grandes. Pícaro Eudora. La verdad es que las cartas nuevas de Pícaro han llegado a la expansión. Amalgama orquesta y a tope de adaptaciones, chavales. Menos mal que no ha sacado... No hay sigilo ya. Y encima de todo no ha pillado escudo divino. Ah, pero el viento furioso me revienta. Y otro tesoro de Eudora. En fin. En feeling. Anda, mira. Eso limpia este. Ahora ya no tengo que preocuparme. Se muere todo. Vale. Excesivo. Pero bueno. Y esto ya hace que no tenga sinergia con el cáliz. Aún así, cáliz en mono está guay. Hala, otra vez doble Ciliax. Bien, bien. No miles paracaidista, por favor, te lo pido. Bien, vale, una carta real. Se agradece. Y de la mano que le hemos quitado, té de sombranoche. No era gran carta, pero bueno. Libro sagrado. Esto es increíble, gente. Madre mía. A ver, con filotormenta limpio. Mamma mía. En fin. A ver, supongo que tengo que matar eso seguro, porque si no estoy bien jodido. Así que vamos a buscar robito por aquí. Robo. Ya tenemos el filotormenta. Hago el resto de refrescar, ¿no? Esto está muy bien. Esto en erupción, ¿cómo sería? No lo sé. Cacharrobot me llena la mano.
Otro Zogrun para meterle yo. O los minis. ¿Qué es más interesante? ¿Pillarme 100.000 millones de minis que me voy a pillar? ¿O más bombas? Es 4-12, ¿eh? Es tan descabellado que podría funcionar. Hay que moverse rápido. Venga, Zogrun, sí. Zogrun tiene pinta de que es mejor, sí. ¿Tiro esto? Sí, tengo este. No pierdo cantidad de cartas. Y así llegamos a 13. Vale, bien. Otra carta menos de la mano. No miles paracaidista, porfa. ¡No! No miles paracaidista. Frío puro. Tesoro que me iba a hacer daño a Face. ¿Me mata? Bueno, chavales. Perdí contra 50 deudores y que me comiese con el ham a mi Bran. Vamos al lío. Tenemos Totem, ¿vale? Eso está bien. Otro pícaro. ¿Llevará este tanto a codicia como el otro? El botrón. Bueno, si me juegan Eudora, ya sabéis, chavales, no juguéis ham. Pueden pasar cosas malas. ¡Wow, wow, wow, wow! Llama Pravantes, vale. Grifta, interesante también por curvar. Tiro esto, aunque esto curve y tal, pero no creo que haya prisa por limpiar su mesa. Es un pícaro. Menos si me juega eso. El buen Renardo. Y a farmear cartitas y chapa. Rotillo el totem este también. ETC. Si es pícaro excavar, Incendius sería lo suyo casi seguro. Aunque seguramente me interese más Grifta que otra cosa ahora mismo. Quizá coinea para limpiar el tótem. No, perfecto. Y forjamos. Esto es más probable que lo juegue pronto, así que lo prefiero forjar. Muy bueno el tótem. Por 2 de maná, 4 de chapa, 2 de robos. El rival tiene que perder tiempo y recursos en limpiarlo. Otro arma. Vale, es pícaro Pozo de los Deseos, lo cual le counteo brutalmente con Camorra. Y con esta también. Forjo esto, tiene ya sinergia con este. Pero bueno, tardaría un turno más. Así es que supongo que me renta hacer Grifta aquí. De hecho, llenarle la mano de mierda le puede molestar. Robar a él no le viene bien. Tomar el control mental para mí puede ser muy útil si llena la mesa de cosos. Este que va a face ahora mismo no me interesa y además puede limpiar mi Grifta. Creo que es el control mental, sí. Robar también está bien. Él solo roba 1 y yo robo 3. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Quiero robar? Esto me ayuda más a limpiar. Me gusta más este, no sé por qué. Quizás es mejor el robar, pero bueno. Él también me hace control mental, pero es que mi minion control mental lo pone a 1 de ataque el minion y... Bah. Pero aquí para lidiar yo con cosas suyas puede ser muy útil. Ah, mira. Monedita para él. Y no tanquea. Ok, bueno, sí, te quiere vaciar la mano también, supongo. Aquí creo que me interesa forjar pese a que este entra mejor. Esto en turno 8... No, en turno 7 para Reno. Vale. ETC no está mal, pero creo que quiero dejarme varias opciones de áreas abiertas. En turno 6 este, turno 7 esto entra perfecto. Sí, quiero hacer a la vuelta esto. Y si hace falta, pues ya Camorra en este. Pero si en turno 7... Tenemos muchísimas áreas, que es de lo que más le duele a su mazo, básicamente. Y fíjate que no hemos pillado robo y tenemos mucha mano de todos modos. Lo que tiene el guerrero, que es que no estamos jugando carta por turno. Tiro, 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 tiro.
Starboy está que sabe que puede caer área en cualquier momento y limpiarle todo. Pues parece que va a pasar turno. Lo cual me da pena no haber hecho ETC ahora en Incendius, pero bueno. Geoda de Infralar. Aunque pega cabeza, se puede ignorar. Dios, si no estuviese nerfeado esto, ¿eh? Bueno, hago este y ya está, sí. Creo que es irrelevante esto, pero bueno, lo voy a jugar. Próximo turno quiero hacer frutos secos. Con camorra probablemente sea. Quizás suficiente con esto y con esto. ¡Eudora! ¡Otro Eudora! ¡Llevo 2 Eudoras players seguidos! La parte buena es que ahora tengo Bran. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Qué pena no puedo hacer Bran. Si lo llego a saber, hago frutos secos. Vale, puedo hacer igualmente los frutos secos para el tema de... Otro Eudora, tío. ¿Qué está pasando en América? Jamás he visto Eudora, ya vi idea. Y llevamos 2 de Eudoras seguidas. A ver, no sé ya qué quiero hacer con mi vida, sinceramente. El limpiar esto suena bien. Los frutos secos también. Aunque esto se parece un poco bastante overkill. Tenemos el tema de Reno. Reno en Bran es muy bueno, evidentemente. Vale, pues venga, supongo. Poripope, popiro. O sea, no he visto prácticamente nada de Eudora en toda la expansión. Me paso a América 2 Eudoras seguidas. ¿Sabéis qué carta no voy a jugar? El Ham. Porque como me hagan otra vez los reflejos. Ay, Dios mío. Nah, si es que el tío no está haciendo nada. Voy a hacer el Bran igualmente. ¿Para qué voy a hacer Reno con esta mesa? Perder tiempo. Filotormenta es que también es perder tiempo. ¡Hala! Bran jugado. GG. Brutal. Ahora la situación de partida. Esto cuando lo juegue pues va a ser espectacular. Todo va a ser espectacular. Y podemos ir esto a robar casi seguro. Tontiti torito. Titorito, titoti. Limpiamos toda la mesa con amuleto, filotormenta y puedo jugar incendios. 2 tesoros de marín. No, metemos muchísimo. Ya, esto ya es. Esto ya se ha ido de las manos de repente. O sea, esto está al que así. Sí, está bien. No hay nada que objetar. Y ya está. 10 erupciones al mazo. Un saludo. Brutal. Erupciones de 2. Y como sobreviva, erupciones de 3. Bueno, a disfrutar. Venga. La Eudora, la codicia, venga. A ver qué pasa ahora. Ahora me hace reflejos aquí. No, el grito de batalla cuenta. Vale, sin más, asesina al Incendius. Ok, no drama. Ahí está. Anda, mira quién hemos pillado también. El Zogrun. Pues para adentro. No veo ningún buen motivo por el cual no hacer Zogrun ya. Hala. 9 incendios, 9 erupciones en mi mazo, 6 bombas en su deck. Amigo, si juegas codicia, juega la buena codicia. El marín es curioso porque ahora mismo el robar... Anda, es el Cilias rotillo. Y yo no llevo Reno. Ah, yo no llevo, quiero decir, Yogg-Saron. Pero aquí hacemos... Vale, mi Zogrun sigue vivo. ¿Paso de las sombras? No me lo creo, tío. A ver, aquí Reno le deniego el Ciliax, que está bastante bien. Supongo que renta, ¿no? Además, así no me milea el Reno, que también tiene su aquel, ¿eh? Madre mía, al final se ha conseguido la forma de liármela. Es increíble. Codicia siempre encuentra un camino contra codicia.
Se hace breakdance ahí. Me lo mete en mi mazo o en el suyo, en el mío, vale. O sea, robar ya menos interesante que nunca, ¿no? Entre la erupción y las bombas. No me lo puedo creer. Ah, vale, no puede ser que haya robado ya una. No, 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 no. Al Nuno de Alvariza con la corona de Zargon es brutalísimo. Vamos al lío. Marín el gerente. 2 veces. O sea, se diluyen aún más. Cobol, no creo. Yo creo que la corona es lo mejor. Y otra vez Marín. Es que es brutal. Es que codicia máxima ya. No me cansaré de decir la palabra, pero es que es la realidad. Anda, Gromas o Silvanas. No sé. ¿Qué queréis, chavales? El Gromas me lo puedo activar yo mismo. Venga, Gromas. Que pega con cargar. Muerde el acero, muerde el acero. ¡Y pilla bomba! Bueno, si es que tenía 6, gente, era muy difícil. Tenía 6 bombas. Y lleva esa, o sea, sí, es de Pozo de los Deseos también. Eudora, Pozo de los Deseos, 2 matchups seguidos. Bueno. Screen Gris no repite el colapso. Los tesoros de Kazakusan de Eudora no tienen clase. Así es que fuiste destruido por una codicia mayor. La de antes fue un high roleo. Madre mía. Al menos son partidas divertidas, que se agradece. Vale, pues nada, de esto es demasiado interesante por lo que veo. Más bueno, esto para early game no está mal. Lo que pasa es que si me juega el 1-2 tal, contra el 1-1 está bien. La verdad. Pero réplicas lo veo lógico que sea mucho mejor. Nuevas alturas también, Totem también, Socia Codicioso también. ¿Ves? Contra esto no pelea, o sea... Rata no la veo mal tempo aquí, ¿eh? Puede salir muy mal porque salga Golganez, pero normalmente va a salir bien. Anda, es elemental, ¿eh? Pues ya no tengo tan claro lo de la rata. Le podría dar algo mínimamente grande. Aún así, creo que por lo general sale ok. Creo que me renta el riesgo, gente. Deseadme suerte. En efecto, soy un rata player turno 2. Bien, salió bien, salió bien. No drama, este no me importa absoluto sacárselo. Y en cambio defensivamente la rata me ayuda ahora mismo un poco. Tampoco te creas que mucho porque está la cosa todavía complicada. De aquí me espero Camorra turno 6 o cómo hago esto. Martillito me gusta. Madre mía, voy a tragar muchísimo daño, ¿eh? Esto me daría los cositos de esto. De hecho, se activaría ya. Se activaría enseguida. Bloquear con escudo. A ver, el próximo turno no puedo hacer Camorra. No sé si hacer este o no. También podría hacer ejecutar en esto. No me gusta nada. Voy a hacer el arma, que es lo que menos me disgusta, pero... Uf. No ha salido al final también la rata. En parte por esta carta, que le ha dado una carta bastante buena. Son todos elementales, así es que el último aliento no hace daño a ninguno de esos minions. Pero bueno, con el arma voy limpiando y el daño que recibo con regalo de Garros me lo recupero. No dramita, supongo. Podemos hacer el próximo turno tal vez este. Todo lo que puede salir sale mal. Todo lo que puede salir mal sale mal. ¡Vale! Así sí. Así se juega Warrior. Sí, sí, sí. Esta es mi experiencia contra Warrior. Y tenemos otra de aquí, ¿sabes? Ahora sí. Nah, ya se ha desinflado brutalmente. Se ha desinflado brutalísimamente. Menos mal. Gafitas, que también está muy bien. Puedo gridear. Armadura creo que está bien. Camorra no está mal, pero tengo lo otro. Camorra en realidad... Nah, está bien robar. Segundo bloquear, para adentro. El bueno de Ham, que quizá lo juego el próximo turno. Aunque el efecto de final de turno no es que sea demasiado bueno. El alumno con 3 en área sigue siendo muy bueno. Creo que lo voy a hacer ya.
Que quizá lleve regalo de Zeral o... Hola, no sé, no creo, sinceramente. Pero es que es muy safe hacer esto. No veo ningún buen motivo por el cual no hacer este. Son 4 de chapa, mejor así. Y al próximo turno, Marín. Marina. Esto sí que hay que enfrentamiento que hay que ganarlo full mesa, full control. Entonces no hay que esperarse a Marín después de Bran ni nada por el estilo. Aparte que en muchos matchups anormales ni hay que hacerlo así por puro tiempo. Nah, sí, se ha desinflado brutal. A ver si nos sale el town. Vean. Marín. A ver, Marín en robar seguramente sea bien, sí, ¿no? Casi seguro que sale bien. ¿Siente el ruido, ha dicho? Y ya estaría. Se ve raro ver el alumno de Albariza en plan rollo controlero y no en plan combo. Pero bueno, es tan bueno que sirve hasta para esto. Para que un mazo Highlander tenga los hechizos clave por segunda vez. Sí que es verdad que se te puede quedar muerto en la mano, lo típico, pero... Si es que te matchas perfectamente se puede ganar sin Bran. Evidentemente si tenemos comodidad a tiempo para jugarlos lo jugaremos, pero vamos. Que no forma parte de mi wincon principal. De hecho, Reno sí que está tocho. Calimos. Tiro sueño primero. O me la juego full a la varita. No sé qué hacer aquí. Corona varita. Venga, vamos a jugar un poquito, me apetece. Ciliax, pues ya está. ¿Puedo gridearlo para el próximo turno junto a Bran? No sé si es necesario si criera eso, pero bueno. Puedo pillarme otro Ciliax a la mano. Qué vergüenza. Esto es una vergüenza. Pra, pra, pra. Qué insignificante. Es más, es que este semazo se merece tener la skin pleb de Ciliax como buen copypaster de Warrior que acabo de ser yo. Porque representa muy bien al Warrior Enjoyer. Tu mundo está condenado.